Hoy preparamos rocas de chocolate. Hola mi gente, hacer unas rocas de chocolate en casa puedes pensar que es tan sencillo como fundir chocolate, añadirle almendra, hacer montoncitos, dejar que solidifiquen y listo. Bueno, eso sería hacer unas rocas de chocolate normalitas. Hoy vamos a preparar unas rocas de chocolate gourmet de bombonería. Vamos a caramelizar la almendra con un proceso muy peculiar, lentamente, y les va a dar un sabor espectacular. Luego las vamos a tostar hasta el punto perfecto. Por último, vamos a fundir el chocolate, lo vamos a temperar un poco, lo mezclaremos todo y dejaremos que cristalice la roca hasta obtener una textura crujiente y un sabor inigualable. Pruébalas en casa porque es muy sencillo hacerlas y te va a llevar a otro nivel. Vamos al lío. Y ya sabes que comienzo todos mis vídeos mostrándote los ingredientes. Puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos esta sencilla receta poniendo a calentar en un cazo 135 gramos de agua. Añadimos 190 gramos de azúcar y vamos a hacer un almíbar sencillo. Vamos a dejar que rompa a hervir, removiendo un poquito, y una vez que veas que ha roto a hervir, ya puedes retirarlo del fuego. Por otro lado, tengo preparados 300 gramos de almendra cruda en palitos. Yo las he encontrado así ya en palitos, pero también puedes picarlas a cuchillo, es muy fácil, o poner almendra fileteada o en dados, y le vamos a verter encima el almíbar. La idea es conseguir un caramelizado lento en el que la almendra se va a hidratar con el almíbar y luego vamos a conseguir un dulzor y una textura que no vamos a conseguir de otra forma. Vamos a tenerla así reposando dentro del almíbar, macerando durante 2 horas. Hay que tener paciencia si queremos que las cosas salgan bien, ¿eh? Las prisas y la repostería ya sabéis que no casan bien. Las dejamos así un par de horitas. Y una vez pasadas esas 2 horas ya podemos escurrirlas. Tomamos un colador y las vamos a escurrir muy bien. Te vas a dar cuenta que sueltan bastante líquido, pero te aconsejo que las tengas durante al menos media horita escurriendo en el colador. Si las dejamos escurriendo solamente un momento, luego las vamos a extender en la bandeja del horno y va a seguir soltando líquido. Ese líquido luego te va a formar una base en la bandeja de caramelo que luego se pega en los dientes y a mí no me gusta. Así que media horita escurriendo y ahora sí, preparo mi bandeja de horno, le pongo un papel de hornear encima para que luego no se me peguen y sea más fácil luego despegar la almendra. Y vamos a extender la almendra por toda la bandeja. Aquí es muy importante que repartas muy bien la almendra en una capa muy fina para que luego el dorado sea uniforme en todo el fruto seco y no se te queden algunas almendras muy tostadas y otras muy poco. Bueno, tengo el horno precalentado a 160 grados y las vamos a tener ahí unos 20 minutos dependiendo de tu horno hasta que queden doradas. Tienen que quedar doradas, atenta, no quemadas, ¿vale? Porque el quemado luego ya sabes que amargará. Mira, así han quedado las mías, las he tenido 20 minutos y han quedado bien tostaditas, pero con un dorado perfecto. Ahora tienes que dejar que enfríe completamente porque ahora mismo el caramelo está caliente, te puedes quemar y además es flexible y quiero que se quede duro. Una vez que han enfriado completamente, ya puedo retirar el papel, se despegan las almendras perfectamente y las puedo ir desmenuzando. Vamos a ir tomando los trozos de almendra caramelizada y los vamos a ir rompiendo. Como ves, te doy muchas explicaciones para algo que parece muy sencillo y que realmente lo es, pero quiero que te queden perfectas. Así que te doy todos los tips y trucos que sé. Mira, yo las paso a un recipiente más grande y una vez que las tengo ahí, con las 2 manos bien limpias, claro, las voy desmenuzando. Voy frotando porque luego
no quiero que se me queden trozos grandes de almendra, porque entonces el chocolate no llega a todos lados. Yo quiero que queden bien separadas y que luego cuando le incorpore el chocolate fundido, pues me quede una textura mucho más homogénea. Bueno, ya las tengo listas y esto te sirve para decorar cualquier tarta, una San Marcos, lo que quieras. Bueno, por otro lado tengo 270 gramos de chocolate. Tiene que ser un buen chocolate de calidad para hacer unas rocas. Yo estoy utilizando chocolate con leche, pero puedes hacerla con chocolate blanco o chocolate negro si quieres. Pues bien, divide los 270 gramos de chocolate en 2/3 y 1/3. Este es 1/3, una tercera parte que la voy a reservar. Y estos 2/3 los pongo a calentar en el microondas de 30 en 30 segundos para fundirlos sin que se me quemen. Le he dado 30 segunditos, voy removiendo y me lo llevo de nuevo al microondas. También puedes hacerlo al baño María. Lo que no te recomiendo es que hagas más de 30 segundos cada vez porque si no se te puede quemar y ya no tendríamos ni el sabor ni la textura que buscamos. Lo voy introduciendo en el microondas, yo lo he tenido 4 veces, esto dependerá de la potencia de vuestro microondas y del tipo de chocolate que estéis usando, y ya lo tengo listo. Una vez lo tengo derretido, tomo en un bowl una pequeña parte a ojo y la reservo. Y ahora, ¿os acordáis del tercio que hemos reservado sin derretir? Pues se lo echamos encima al bowl grande y vamos dejando que se vaya fundiendo. El chocolate habrás visto atemperarlo normalmente sobre una placa de mármol extendiéndolo y usando un termómetro de cocina, pero así es mucho más fácil. Y ahora le echamos el chocolate caliente, el que hemos reservado. Y ahora debería fundirse del todo. Si ves que no se te funde o que quedan trocitos, lo puedes meter en el microondas 10 segunditos más sin problema, hasta obtener este chocolate. Fíjate el brillo que hemos conseguido, eso es gracias al atemperado. ¿Ves? Pues bien, ya lo tenemos listo y ahora se lo vertemos encima a la almendra caramelizada. Y le añadimos el otro ingrediente que le da el toque buenísimo, que es un punto de sal. La sal potencia muchísimo el sabor del chocolate y de los dulces en general. Ahora remueve. Tampoco hace falta que remuevas en exceso, lo justo para que se integre bien el chocolate con la almendra sin pasarte. Y ahora toma una bandeja con papel de hornear encima y con 2 cucharitas ve haciendo montoncitos de chocolate con almendra. Y estos van a ser nuestras rocas. Es importante que no lo manosees mucho, no lo toques mucho ni con la cuchara siquiera, porque se va a crear lo que yo llamo el gotelé, que son como unos pinchitos, se pone mate el chocolate y ya no queda bonita la presentación. Si en tu casa hace mucho frío, puede ocurrir que la mezcla en el bowl se vaya solidificando y te cueste un poco formar las rocas. Si te ocurre, mete el bowl 5 o 10 segundos en el microondas y podrás continuar. Bueno, y ahora viene la parte más difícil de toda la receta, que es aguantar la tentación de comértelas antes de que cristalicen. Pues no, tienes que esperar un mínimo de 2 horas, importante, a temperatura ambiente. Resiste, que merece la pena. Y una vez que las tengas completamente cristalizadas, este es el resultado. Quedan súper bonitas, brillantes y escucha cómo crujen. Y esto es gracias a los pasitos que hemos ido dando con las almendras y con el chocolate. Y ya solo me queda animarte a que las prepares en casa porque vas a tener unas sobremesas inolvidables. Y nada más, muchas gracias por haber elegido mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.